buenos días. Gracias por estar aquí. Autoridades, miembros de la asociación e invitados presentes. En nombre del Círculo Cultural de Arequipa para la Defensa de la Paraguayanidad, le damos la bienvenida y les agradecemos su presencia en la Casa Bicentenario Josefina Pla, con el objeto de celebrar este acto de reconocimiento que el Círculo Cultural Tatayquilpe, entidad sin fines de lucro, tiene el honor de realizar en la fecha. A continuación, les pedimos ponerse de pie para entonar el himno nacional paraguayo. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar las palabras de bienvenida de la directora general del Centro Cultural de la República, El Cabildo, la señora Margarita Moisés. Muy buenos días a todos, querido Carmelo Galeano, Hugo Mendoza, compañeros de hace cuánto tiempo a favor de la cultura. Queridos amigos y compañeros de la cultura, altos exponentes de la cultura. Estoy viendo que acá van a ser
también distinguidos por esta institución que hace mucho tiempo está trabajando por hacer reconocimientos a las personas que dan todo de sí para que nuestra cultura no se estanque, que no se termine de mostrarse en sus manifestaciones. El reconocimiento es un aporte importantísimo, no para el que recibe tanto como para ejemplo de los demás, porque el reconocimiento, según la filosofía de Nakayama, es que uno como ser humano quiere mejorar día a día para tener el reconocimiento de los demás, en actitudes, en formas de estar presente en los lugares en donde se relaciona. Entonces el ser humano siempre busca eso, y cuando encuentra ese reconocimiento siempre trata de superarse, siempre trata de cumplir, y siempre es un compromiso con los demás. Entonces, para mí, y creo que siguiendo las enseñanzas de este filósofo, es importantísimo. En el Cabildo tenemos nuestros maestros del arte que podrán ver ahí expuestos desde que comenzó el Centro Cultural. Así es que quiero con estas palabras decirle que para el Cabildo y para otras instituciones el reconocimiento es un valor inconmensurable, señor Carmelo. Muchísimas gracias por este trabajo que hace a favor de la cultura. Y gracias a todos ustedes por seguir haciéndolo tan bien como lo hacen. Muchas gracias. Gracias, Margarita José, por albergar esta actividad, respaldar la actividad de una asociación de hombres valientes, de patriotas. Y vamos a continuar y vamos a recordar las palabras de Benjamin Franklin, quien decía: cuéntamelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Y Tataypuipe ha involucrado en sus filas a muchos paraguayos valiosos que han podido encontrar en esta asociación y en sus integrantes un motivo para fortalecer el patriotismo. Comprometidos con la lucha por un mañana mejor para todos los paraguayos, realizamos este evento, una iniciativa donde nos permitimos significar el valor, el aporte de cada uno de los integrantes de este premio, para que sigan creyendo en la humanidad y en los sueños. A continuación nos va a brindar unas palabras el general Hugo Mendoza Martínez, asesor del Círculo Cultural Tataypuipe. Muchas gracias. Buenos días para todos. Yo creo que un reconocimiento siempre es importante para estimular a la gente. Vemos que en la pirámide de Maslow, por ejemplo, están en primer lugar las necesidades básicas de comida y abrigo, pero en la parte más alta está el reconocimiento social. Y eso es lo que los seres humanos buscamos, ese reconocimiento. Cuando se da ese reconocimiento a personas meritorias, entonces es mucho mejor y estimula a que la sociedad se supere. Porque lamentablemente la parte de la cultura es la última prioridad que existe generalmente en los gobiernos de nuestro país y que es necesario levantar, porque sin cultura no vamos a avanzar, sin cultura no vamos a entrar en la sociedad del conocimiento, y sin patriotismo vamos a dejar también de lado nuestra identidad. Entonces por eso es importante, por eso apostamos a esto, ¿verdad? Hacia la verdadera autenticidad, la identidad y también el reconocimiento a la cultura paraguaya. Y en eso estamos, y agradezco mucho a mi amigo Carmelo Galeano por darme esta distinción y este honor de dar estas palabras en esta tan importante fecha. Muchas gracias.
presidente del Círculo Cultural Taterituy, Carmelo Danubio Galeano. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! ¡Viva el Paraguay! ¡Viva! Buen día. Buen día. Gracias porque están. Para nosotros es un compromiso muy grande con la patria, y con uno y todos. Porque juntos estamos haciendo una patria nueva. Gracias a los que aportan cultura. Gracias a los que aportan aquellos que nos roban, los miserables que crean esos bolsones de hambre. Porque en el Paraguay, donde todo abundaba y la comida no faltaba, hoy hay hambre y duele en el alma. Por eso mi gran agradecimiento a esas personas que renuncian a lo que tienen para brindar ese plato de comida que en los asentamientos tenemos que estar llevando. Muchas gracias, Señor. Sé que no quieren que se les diga, que se les nombre, pero muchísimas gracias. Gracias a todos por compartir este momento de patria. No buscamos otra cosa. Incentivarle a cada uno de tal manera que sigamos construyendo un país donde nuestros hijos, nuestros nietos y sus descendientes vivan mejor, donde con dignidad el plan en la mesa para hoy sea digno. Es una pena cómo se nos robó. No es el momento, pero es un dolor que a todos nos llega. Entonces, gracias por estar construyendo un país mejor a todos. Muchas gracias. Y ahora vamos a proceder a la entrega de la placa de gratitud a la directora general del Centro Cultural de la República, El Cabildo, la señora Margarita Morcel. Vamos a ver, porque Precoc mostrar al mundo cuánto vale el soldado paraguayo, lo decía Francisco Solano López. Gratitud a Margarita Morcel, leño portentoso de nuestro Taterituy y directora del Centro Cultural de la República, El Cabildo, 27 de julio del 2021. Merecido reconocimiento. Ya no estamos pudiendo hacer gran cosa, pero por lo menos mi compromiso está y va a seguir estando hasta el último evento de verano. Gracias. Y a continuación vamos a proceder a la condecoración de Taterituy 2021, Patria y Valores de nuestro Paraguay, entregando la condecoración a Juan Carlos dos Santos. Gracias por comunicarlo. A una señora que no la conocía, pero tuve la señora Gloria Candelaria, viuda de Jiménez, por lo cual llamamos a Isidro Cabral, porque Isidro tiene algo que ofrecer luego de la condecoración. Adelante, señora Gloria.
Gracias, Gloria. Estamos a disposición. Felicidades, señora. Doña Gloria, fuera de protocolo, quiero llevar adelante algo que se iba a hacer antes de la partida del maestro Florentín Jiménez. Iba a hacer una obra, letra de Isidro Cabral y música de Florentín Jiménez. Ahora, póstumamente, voy a dedicarle a la señora Gloria Candelaria la letra, que infelizmente quedó sin melodía, que dice así: la gloria de mi vida. Como al árbol con las flores le llega la primavera, así en mi vida señera, salpicada de dolor, llegó con todo primor alguien que cambió mi historia, convirtiéndose en mi gloria, mi paz, mi fe y mi amor. Y mi vida solitaria, salpicada de tristezas, ha encontrado la belleza del más tierno y puro amor. Y hoy le doy gracias a Dios por llenarme en este otoño de los más dulces retoños y el néctar de una bella flor. Ella renueva mi alma, ella es toda mi alegría, ella es la luz de mi vida que mi amor hace fluir. Hoy por ella soy feliz y al cielo canto victoria. Por ella, mi amada Gloria, la razón de mi existir. Y a mi manera le hago entrega de la copia de los versos a la museo. Bueno, quiero agradecer acá al amigo Carmelo, quien es un luchador y es un patriota que lucha por todos los paraguayos. Mi agradecimiento y mi gratitud eternamente en nombre de mi marido que desde el cielo lo está mirando. Yo sé que él está feliz y está aplaudiendo este momento tan importante y trascendental para cada uno de nosotros y muy en especial para mí, que llevo en alto su nombre porque así se lo merece. Mi agradecimiento a la directora de Cabildo, mi agradecimiento al asesor acá de General Hugo Mendoza y a la directora del Cabildo, a ella mi gratitud como mujer que siempre ha luchado por el bien de nuestro país y llevar adelante todos los proyectos que están en su mano. Mi agradecimiento muy en especial. También acá al amigo Isidro, que me cupo en varias oportunidades de compartir y hoy agradecida porque realmente lo que le sale en esto que está plasmado, en esto que me está entregando, es el que sale del corazón. Y para eso no hay precio, no hay manera de pagar, solamente con un Dios se lo pague y que Dios siempre bendiga sus pasos en el éxito, en el amor, en la paz. Bendiciones para cada uno. Muchas gracias. Nuestro gran maestro Florentín Jiménez vivía aislado en una vida taciturna que nos dolía a todos, porque nosotros podíamos estar con él hasta un rato, hasta unas 2 horas al día. Luego él se quedaba con su soledad y todos sus dolores por los atropellos que le tocó vivir. Y le encontró una muchacha que la salvó. La odiamos porque la mayoría creímos que era una sinvergüenza que se le acercaba a un viejito para joderle todo. Terminó ganándose el corazón de todo por la admiración, por el amor que le tenía a nuestro amigo el maestro Florentín Jiménez. Y cómo le cuidó, cómo le amó, cómo le hizo vago, es lo que más me encantó. Yo le gritaba siempre cuando aparecía ahí, vagos, le gritaba. Entonces robo un poquito del tiempo para explicar. No es solamente una señora que fue la compañera, fue el bálsamo que curó la herida y le volvió a dar esa felicidad que le robaron.
cambió su vida. Muchas gracias y un aplauso para él. Gracias, Gloria. Continuemos con la condecoración que vamos a hacer entrega al don Andreas Unger. Aplausos para Andreas Unger. Continuamos con la señora Rosana Chaparro. Rosana no está. El señor Benjamín Dos Santos. El protocolo no es para la señora Rosana. Muchísimas gracias. Benjamín Dos Santos. Aplauso para él. El señor David Galeano. Acá está nuestro presidente de la academia. Felicidades, David. Ahí está. Por estar haciendo una labor muy importante para nuestro idioma tan importante. La doctora Alcaraz ha enviado una representante porque no pudo estar presente por motivos particulares. El señor Fernando Pispili. Que cada vez se parece más a su padre. Seguimos con la lectura de los certificados de reconocimiento por la valiosa contribución y apoyo incondicional durante la jornada de creación de las 3 bibliotecas en Villa Igatimí el 19 de febrero del presente año. A las siguientes personas: Diario ABC Color, ¿enviaron un representante? Diario ABC. Kiara. La señora Kiara no está. El doctor Rubén Argüello. La doctora Nilda Noria. La doctora Miriam Ferreira.
Un aplauso fuerte. La señora Eva Chamorro. El general Hugo Mendoza. Gracias por todo. El general Roberto Carlos Olmedo Lesme. El licenciado Jorge Divito. La licenciada Lourdes Falcón. La señora Marta Raquel Campuzano. Aplauso para ella. Gracias, Marta. La señora Milagros Faría. Aplauso para ella. ¿Hay algún representante de los jubilados de Santa Teresa del Niño Jesús? Sí, Adelante. pero Doña aparte, Marta. Ah, perfecto. En representación entonces de las jubiladas de Santa Teresa del Niño Jesús. La señora Silvia Elena Medina. El señor Mauricio Borja. Mauri, este es un campeón. Gracias, Mauri. Y ahora vamos a hacer entrega del certificado de reconocimiento a alguien que trabaja muchísimo y que está trabajando al lado de alguien que también permite que brille, porque eso es una distinción de algunas personas que admiten que quienes les rodean tengan vuelo propio y tengan reconocimiento propio. La señora Carmen Gauto, adelante, aplausos y muchas gracias, Carmen. Me hizo salpitear para hacer que las cosas tienen que salir bien. Sargento de compañía. el sensei y la maestra, que perfecto. Y así será la mejor escuela, la perfección. Y de esta forma hicimos entrega de los certificados de reconocimiento por esta valiosa contribución, como también de la placa de gratitud a la señora Margarita Morcel y las condecoraciones que ha entregado la Talquipe 2021, revalorizando la patria y los valores de nuestro Paraguay. Y llega el momento artístico, llega el momento en que todos queremos. Señora Chonita de la Esposa, ella misma busca Algo para la que una vez que pero siempre al frente. trabajó, se metió, apretó y hoy estamos con un hermoso acto sencillo pero divino. Muchas gracias, Tónica. Una gran Se va el señor Galeano a la radio y me pide un espacio. Y comenzó a tener un espacio los domingos a la noche. Y muchas veces tuvimos discusiones porque es medio izquierdoso, así, revolucionario.
y disentíamos, y era la radio del Estado y me creaba cada problema. Pero aquí estamos. Han pasado 5 años, la Tenerife ha crecido, tiene leños con fuerza que se encienden en cada domingo. Gracias a todos ustedes. Tenemos un número aquí, ¿no? Ahora vamos a agradecer a todos los invitados y a quienes también están haciendo posible el refrigerio gentileza de la empresa Arcoíris. Muchísimas gracias por la presencia. Hoy día con la pandemia tenemos más precaución, más prudencia en salir, pero es importante que nos reunamos y mucho más cuando está en juego lo que significa el nacionalismo, el patriotismo, los valores que tienen que ser significativos siempre para nosotros. Gracias Margarita por tu tiempo, por este espacio. General, gracias Carmelo, a todos y cada uno de ustedes. Gracias por venir, por hacerse eco de las iniciativas de este grupo de soñadores, porque eso es lo que son, porque hay que soñar por un país mejor. Muchas gracias por la presencia. Dios nos bendiga a todos. Ahora me piden, por favor, todos juntos para acá para una foto. Me han pedido si podemos sacarnos lo que se pueda a distancia. Los que estamos vacunados no tenemos problema.